Buenos días, mis hermanos. Es un gozo poder estar aquí con ustedes, poder compartir este tiempo en familia espiritual. La familia espiritual fue planeada por nuestro Dios, tiene un propósito, tiene propósitos eternos, y es un gozo poder disfrutar de nuestra familia espiritual. Yo le animo a que ame a su familia espiritual, bendiga a su familia espiritual, bendiga la obra de Dios que hace a través de la familia espiritual, ¿verdad? Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nosotros somos una parte de ese cuerpo, y por varios lugares en las diferentes naciones está representado el cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos de amarlo, bendecirlo, gozarnos con todo lo que Dios hace a través del cuerpo. Y dice la palabra de nuestro Dios que el Espíritu Santo ha dado dones para que la iglesia sea edificada. La iglesia necesita ser edificada a través de los dones que Dios da a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo repartió los ministerios para edificación también de la iglesia y para el extendimiento de su obra, pero los dones que el Espíritu Santo reparte al cuerpo de Cristo tiene un propósito: que la iglesia, que el cuerpo de Cristo sea edificada. Y en esta mañana, el Señor, el deseo de nuestro Dios es hablar acerca de las cosas que Él requiere que nosotros tengamos presentes para esta nueva temporada. Nosotros, los seres humanos, nos guiamos por meses, por años. Las estaciones van marcando los tiempos, pero debemos de entender que nuestro Dios, el tiempo de Dios es diferente al nuestro, y que tal vez, Señor, no ha terminado el año, tú ya estás marcando una nueva temporada, pero espérate, Señor, a que termine el año. El Señor no se rige por eso. Él tiene en sus manos está el tiempo, y el tiempo nos rige a nosotros, pero nuestro Dios no se rige por el tiempo. Nuestro Dios es atemporal. Para Él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces Él no se rige por el tiempo, pero nosotros sí. Pero lo que Dios quiere es traer direccionar a la iglesia a través de lineamientos que Dios está revelando para esta nueva temporada. Esta nueva temporada que incluye el año 2024, nuestro Dios quiere dar lineamientos en los cuales bien haremos en tomar nota, bien haremos en prestar atención, y bien haremos en llevarlos a cabo. El deseo de nuestro Dios es que nosotros seamos entendidos de las cosas que están ocurriendo, y que nosotros, a través de su revelación, porque dice su palabra que las cosas que Él tiene preparado para nosotros nos las ha revelado por medio de su Santo Espíritu. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia a personajes como Abraham, cuando Dios le revela cosas a Abraham de lo que va a suceder. Así es nuestro Dios. A nuestro Dios le gusta revelarnos las cosas que vendrán. A nosotros que Él nos ha escogido, y quiere revelarnos sus planes, quiere revelarnos aquellas cosas que tiene planeado para nosotros, y quiere revelarnos también la forma en cómo nosotros debemos caminar para ir de victoria en victoria, de poder en poder, y nosotros poder ver un avance en nuestra vida.
Él está hablando para esta nueva temporada que incluye el 2024, que es un tiempo para fructificar. Él está esperando que tú y yo demos fruto. ¿Y qué dice Juan 15, versículo 5? Dice: yo soy la vid, lo leo porque está aquí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y Él quiere que en esta nueva temporada sea un tiempo para fructificar. Es tiempo de llevar fruto, pero no un poco de fruto. Dice su palabra, mucho fruto. Y es nuestro Dios el que comienza a establecer los lineamientos, los estándares. Entonces, ay Señor, pues yo con que lleve un alma a Cristo. No. ¿Qué dice el Señor? Él quiere que lleves mucho fruto, solamente si permaneces en esa unidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que en este año, para fructificar, en este nuevo tiempo, Él quiere que fructifiques, pero para ello necesitamos tú y yo una relación estrecha, aún más estrecha con nuestro Dios, con el Dios Trino, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos permanecer pegados a la vid, porque no habrá otra forma para que nosotros podamos fructificar. Solamente será a través de nuestra relación con nuestro Dios. Solamente es a través de nuestra comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Solamente es a través de una verdadera relación con Dios. No es a través de una religión. Así que lo que el Señor quiere es que lleves mucho fruto. Y a veces nosotros pensamos, es que no estoy preparado para ello. Sí lo estás. Sí lo estás. ¿Por qué? Porque si el Señor da la palabra para que esto acontezca, es porque el Señor empeña su palabra, porque Él te va a capacitar, Él te va a ayudar, Él te va a dar todo lo necesario, te va a habilitar a ti y a mí para que aquello que el Señor está diciendo se lleve a cabo. Entonces, el Señor nos está diciendo que es un nuevo tiempo para fructificar. No es un nuevo tiempo para descansar. No es un nuevo tiempo para no hacer nada. No es un nuevo tiempo para ver que los demás hagan y yo no hago. No, es un tiempo para que tú lleves mucho fruto. Para que tú, para que yo, para que juntos llevemos mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él te está mostrando en esta nueva temporada. Quiero que lleves mucho fruto. Señor, pero he llevado fruto. Quiero que lleves más. Porque la palabra de Dios dice para que lleven mucho fruto. Y solo es a través de nuestra relación en Cristo. Otra cosa que el Señor está marcando. Ya te di el primer pasaje, Juan 15:5. El segundo pasaje, hijo, 2 Corintios 5:7. Nuestro Dios quiere que entendamos para este nuevo tiempo que nosotros no andamos por vista, porque por fe andamos, no por vista. Habrá cosas que no tendrán sentido. Veremos cosas en lo natural que me dirán totalmente lo opuesto a lo que Dios quiere, pero Él quiere recordarte que para este nuevo tiempo tú debes entender este lineamiento, esta dirección, esta especificación que el Señor nos está dando, que ninguno de nosotros andamos por vista.
¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos morada del Dios Todopoderoso. Así que tú y yo no andamos a través de las cosas naturales. Nosotros andamos en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural normalmente primero ocurre en lo espiritual y después se manifiesta en lo natural. Entonces nosotros debemos de creer lo que Dios está señalando. Y para este nuevo tiempo el Señor nos está recordando, porque esto que estamos viendo son cosas que ya las sabemos, pero son cosas que no ponemos en práctica o que no tenemos fresco en nuestra mente. No las llevamos a cabo y seguimos guiándonos por las cosas que vemos, cuando el Señor nos está diciendo que nosotros andamos por fe. Así que en este nuevo tiempo es tiempo para fructificar. En este nuevo tiempo es tiempo para entender que nosotros andamos por fe y que las cosas que ocurran en lo natural no deben o no deberían de afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos, no deberían de afectar nuestro estado de ánimo. No deberían, lo cual es complejo, ¿no? Porque somos seres humanos. Pero si tú y yo tenemos claro y tenemos este lineamiento que el Señor está puntualizando, entonces en este nuevo tiempo, cuando tú, voy a poner un ejemplo, cuando tú estés orando por alguien para que el Señor haga su obra y tú ves todo lo contrario, tú debes de recordarte que tú no andas por vista, sino que tú andas por fe. Y que todo lo que tú estás orando, algo está sucediendo en lo espiritual. Y es ahí donde primero las cosas deben de suceder. Tomamos como ejemplo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero primero fue inmolado en lo espiritual, antes de que fuera inmolado en lo natural. Así es como se rigen las cosas. Moisés tomó de lo que vio en el monte cuando estuvo con el Señor en esa comunión. Él vio lo que tenía que hacerse, hablando acerca del tabernáculo. Es que primero las cosas pasan en lo espiritual y después pasan en lo natural. El Señor Jesucristo primero tenía que vencer al enemigo para que después enviara a sus discípulos a predicar a todas las naciones, a ser discípulos y a extender el evangelio. Es que aunque en esa cruz nosotros no, físicamente las personas que estuvieron no vieron a Satanás derrotado en lo físico, había pasado algo en lo espiritual. Cuando Él resucitó y Él venció a la muerte, pues era un simple hombre que había regresado de la muerte. Eso es lo que tal vez la gente, los romanos, podrían ver, o las personas que estaban ahí. Pero todo lo que pasó en lo espiritual ahora se iba a ver reflejado en lo natural. Entonces nosotros debemos de entender que las cosas, para que se lleguen a plasmar en lo natural, primero deben de suceder en lo espiritual. Entonces nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Si tú estás orando para que el Señor te transforme, síguelo haciendo, entendiendo que las cosas deben de suceder en lo espiritual para que entonces comiencen a verse reflejado en lo natural. Sigue orando,
Sigue orando por ti para que tu vida sea transformada. Sigue orando por los que están cerca de ti para que el Señor los alcance. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu nación. Sigue orando, sigue orando. No dejes de orar, porque las cosas primero se deben de establecerse en lo espiritual para que entonces acontezcan en lo natural. Siguiente pasaje. Mateo 18, 23 al 35. Y es que el Señor mencionaba, Él revelaba a través de uno de los profetas que están en esta casa, porque los dones que Dios da a la iglesia es para la edificación de la iglesia. Y a través de uno de ellos decía que debemos vivir bajo la gracia. Debemos de vivir bajo la gracia. El pasaje es Mateo 18, 23, hijo. Voy a empezar a leer desde el 23 y vamos a ir, creo que es hasta el 28, por ahí vamos. Entonces el Señor está diciendo para aquí tengo uno. Gracias. El Señor está diciendo que para este nuevo tiempo nosotros debemos de vivir bajo la gracia de nuestro Dios. Y uno diría, bueno, pues eso ya es así. Ya el Señor, dice la palabra de Dios, que a través de Jesucristo llegó la gracia, fue derramada esa gracia para nosotros. Pero ¿por qué el Señor está recalcando que nosotros debemos vivir bajo la gracia de nuestro Dios? Es que, mi hermano, tú y yo podemos quitarnos, lo voy a poner así como lo escuché de una persona de Carol Arnott, y me fue muy gráfico. Pongan en su mente, imagínense dos bancos de madera. Aquí hay un banco y aquí hay otro banco. Este banco se llama la gracia, la misericordia, es este banco. Pero el otro banco se llama la justicia y la ley. ¿Sí? Dice nuestro Dios a través de un profeta que debemos de vivir bajo la gracia de Dios. Fíjate lo que pasa en esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga conmigo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia? Diga conmigo, tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti.
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, ahí está el Señor Jesucristo ya dando la dirección. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay dos bancos, la gracia, la misericordia. Por otro lado está la ley y la justicia. El Señor está diciendo que para este nuevo tiempo debemos de vivir bajo la gracia de Dios. Eso quiere decir que yo debo de actuar en conformidad a la gracia y la misericordia, no en conformidad a la justicia y la ley. Cuando este siervo obtuvo del Señor la misericordia, su deuda le fue perdonada. ¿Sí está conmigo, mi hermano? La deuda le fue perdonada. Pero en el momento que este hombre se bajó de ese banco de la gracia y la misericordia y se subió al banco de la justicia y de la ley, en ese momento el rey, el Señor, le hizo pagar hasta el último centavo de lo que debía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos sido receptores de la gracia divina. Porque lo que era justo era que tú y yo pagáramos por los pecados que hemos cometido, ¿sí o no? Eso era lo justo, ¿sí o no? Era lo justo. Pero el Señor, nuestro Dios, planeó una forma para que tú y yo no pagáramos por eso, y envió a su Hijo inocente para pagar. Y entonces, a través de la obra de Jesucristo, nuestro Dios está satisfecha la justicia divina. Entonces tú y yo hemos sido receptores de la gracia de Dios, porque lo que debía de pasar no ha pasado. Nosotros hemos sido rescatados y Cristo pagó el precio por ti y por mí. Él pagó lo que tú y yo teníamos que pagar. Pero lo justo era que tú y yo pagáramos. Sí. Pero Dios quiso derramar su gracia. Su gracia. Entonces yo soy receptor de la gracia de Dios, y lo que tenía que ser justo el Señor lo quita y me da su gracia. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por ello. Cuando tú y yo queremos que se haga justicia con alguien, es que no es justo lo que él me está haciendo, no es justo, Señor, repréndelo, Señor, que caiga sobre él fuego, Señor, yo no lo voy a perdonar porque no es justo, porque es malvado, y míralo como me ha hecho. Y mira, tú estás reclamando la justicia y la ley. Entonces tú automáticamente ya no eres merecedor de la gracia. No lo digo yo, lo dice la parábola. Porque aquel siervo al que le dijeron siervo malvado, ya se le había pagado la deuda. Ya se le había perdonado la deuda, ya se le había perdonado. Pero en el momento que él no mostró esa gracia y esa misericordia para con su consiervo, en ese momento él ya fue puesto bajo la justicia y bajo la ley, y ya no fue merecedor de la gracia divina. Mi hermano, yo espero que usted ponga mucha atención en esto y que el Señor me dé el denuedo para hablar su palabra. Porque Él está diciendo que para este nuevo tiempo, si tú y yo no estamos posicionados en el banquito de la gracia y la misericordia, entonces ya no vamos a ser receptores de la gracia divina. Porque el Señor Jesucristo dijo que así va a pasar
Así hará el Señor. Ponme el último versículo que vimos, hijo. Dice, así hará mi Padre, así hará mi Padre, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El Señor te está diciendo a ti y a mí, para este nuevo tiempo, o te posicionas y accionas bajo la gracia y la misericordia, o vas a ser juzgado y vas a ser tratado conforme a la ley y conforme a la justicia. Es muy grave, mi hermano. Yo prefiero perdonar a todos. Yo prefiero pasar por alto la ofensa. Yo prefiero mostrar misericordia y amor a que el Señor Dios Todopoderoso me trate conforme a la ley y a la justicia. Porque si Él me trata conforme a la ley y la justicia, yo soy merecedora de que los verdugos me agarren de su puerquito. Yo espero que usted esté entendiendo esto, mi hermano. Porque cuando yo lo entendí, yo dije, ahora ya entendí por qué le dijiste a tu sierva, vive bajo la gracia. Y eso quiere decir que muestres misericordia a aquellos que actúan mal en tu contra, aun si ellos lo hacen a propósito. Muestra la gracia y la misericordia para que tú seas receptor de toda la gracia y la misericordia que Dios quiere derramar sobre tu vida. Es importante que nosotros seamos misericordiosos en este nuevo tiempo. Es muy importante que nosotros perdonemos de todo corazón a todos aquellos que se empecinan en lastimarnos. De verdad, mi hermano, porque el Señor está hablando muy fuerte y Él nos está diciendo que Él quiere y Él espera de nosotros que nosotros nos posicionemos, nos subamos al banquito de la gracia y la misericordia. Y que cuando alguien venga y le diga algo feo a la hermana Silvia, ella diga, Señor, yo lo perdono de todo corazón, lo bendigo y no tengo nada en su contra, y siga adelante. Porque dice la palabra que aquel que tiene misericordia alcanzará misericordia. Y hay momentos, mi hermano, donde usted y yo necesitamos que el Señor tenga mucha misericordia con nosotros. Pero si nosotros mostramos misericordia cada vez que podemos, mostramos, cada vez que se nos da la oportunidad, somos misericordiosos, somos perdonadores, somos amorosos, entonces cuando yo necesite esa gracia, esa misericordia y ese perdón, lo voy a recibir. Así que para este nuevo tiempo, nuestro Dios está diciendo, vive bajo la gracia. Posiciónate en la gracia, en la misericordia, para que seas receptor de toda la gracia y la misericordia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso significa que el Señor nos está elevando a nuevos niveles de compasión, de misericordia, de gracia y de perdón. Nos está elevando a nuevos niveles de misericordia, de compasión, de gracia y de perdón. Nos está elevando a nuevos niveles de misericordia, compasión, gracia y perdón. Mi hermano, si tú te bajas de este banquito de la gracia y la misericordia y te posicionas en la justicia, lo que es justo, es que eso no es justo, es que lo que es justo debería de ser esto, es que si tú te posicionas conforme a la justicia y a la ley, mi hermano, tú y yo salimos perdiendo, empezando porque Cristo, aquello que Él ya había pagado, vuelve a estar presente por la forma en como yo me conduzco. Ya ahí te dejo ese pasaje y seguimos avanzando. Bendecir a otros
Vamos al pasaje de Mateo 5, 44 al 48. En este nuevo tiempo, a través de otro profeta, aquí de esta casa, el Señor marcaba la importancia de bendecir a los demás. Y dice Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nuestro Dios está diciendo que para esta nueva temporada Él quiere que tú y yo estemos bendiciendo a aquellos que a nuestros ojos y ante tal vez la justicia no se merecen nuestra bendición. Él quiere que tú y yo amemos a las personas que son tan difíciles de amar, porque tú y yo en algún momento también hemos sido difícil de amar. Ahorita ya nos vemos porque ya Cristo ha hecho la obra preciosa, ¿verdad? Pero si usted me hubiera conocido hace 11 años, 12 años, era insoportable. Ni mi papá me soportaba y ni mi mamá me soportaba. Ni ellos me soportaban, que eran mis padres. Pero ni ellos me soportaban por lo insoportable que era. Así que cuando hay alguien cerca de mí que es difícil de amar, yo recuerdo, y yo te animo a que tú te recuerdes tus épocas donde eras insoportable. Tus épocas donde de verdad la gente te daba la vuelta, te sacaba la vuelta, dicen, ¿no? Que dicen, no, mejor ni me topo con esta persona porque es odiosa como ella sola. Hermano, recuerda esos momentos y sé misericordioso. Porque ahí te está diciendo, porque nuestro Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque nuestro Dios hace llover sobre justos y sobre pecadores. Entonces el Señor quiere que bendigas. El Señor quiere que ames. Quiere que tú y yo amemos a las personas difíciles de amar. Y sabes, a veces, no siempre, no sé si eso pasa en tu casa, pero a veces las personas difíciles de amar están en tu casa. ¿Sí o no? Están en tu familia. Esas personas que son como una piedrita en el zapato, a veces están a tu lado. Bueno, ¿qué es lo que el Señor espera para este nuevo tiempo, para esta nueva temporada? Que amemos a los que son difíciles de amar. Que amemos y bendigamos a aquellos que nos maldicen. Que hagamos bien a aquellos que se empecinan en hacernos mal. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo amamos a las personas difíciles de amar, cuando tú y yo bendecimos a aquellos que nos maldicen, cuando tú y yo hacemos bien a aquellos que nos hacen daño, entonces nos parecemos a nuestro Padre Celestial y entonces somos perfectos como Él es perfecto. Que Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. ¿Quieres ser perfecto como tu Padre Celestial? Levanta la mano si quieres ser perfecto como tu Padre Celestial. Ahí está el cómo. Ama, bendice y haz el bien a quien sea. No importando
si se lo merece o no se lo merece. ¿Por qué? Porque estamos posicionados en la gracia y en la misericordia para este nuevo tiempo. Mi hermano, nuestro Dios quiere que crezcamos, no que nos quedemos enanos. Dice su palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que al Señor, de una vez te revelo un secreto, al Señor no le gusta tu comodidad. El Señor siempre te va a incomodar. Eso quiere decir que Él siempre te va a sacar de tu zona de confort y te va a llevar a que crezcas. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos cerca de Él, fuimos creados y diseñados para llevar mucho fruto. Pero ese fruto no se da en la zona de confort y en tu comodidad o en mi comodidad. Ese fruto se va a dar cuando yo estoy dispuesto a salir de mi comodidad y a ser perfecto como mi Padre es perfecto. Y viene el último punto que el Señor marcaba. Ya estamos por terminar. Y Él está diciendo que las pruebas que se van a presentar para este nuevo tiempo están diseñadas por Dios para llevarnos a otro nivel. Las pruebas que debemos de pasar en esta nueva temporada están diseñadas por Dios. O tal vez no tendría que decir están diseñadas, tendría que decir que esas pruebas lo que van a producir en nosotros es el avance para posicionarnos en un nuevo nivel. Porque a veces pasamos pruebas y a veces es uno solito, ¿verdad? Haciendo cosas y atravesando lugares que el Señor no tenía planeado que atravesáramos, pero por nuestra necedad o por nuestra falta de sabiduría atravesamos a veces pruebas que el Señor no quería que pasáramos. Pero ya que vamos a pasar por ellas, el Señor las va a utilizar para hacernos crecer y para posicionarnos en otro nivel. Y para para entender este punto, Él me daba la vida de José como el ejemplo para que entendamos este punto. Porque los otros me mencionó pasajes, pero en este me mencionó toda una historia. Porque hay cosas importantes y voy a ir rápido, no puedo leer toda la historia. Mi consejo es que tú leas la historia de José. Vamos a Génesis, hijo, Génesis 37. Génesis 37, 9 y 10. Yo te animo, mi hermano, a que estudies esta vida, porque el Señor te va a enseñar muchas cosas que el Señor va a utilizar para este nuevo tiempo, si tú así lo crees. Si tú crees que el Señor va cambiando de tiempos y de temporadas y tiene cosas específicas para esas nuevas temporadas, yo te animo a que medites en esta historia de José. Dice aquí: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El que sigue. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero previo a este hay un sueño anterior. Por eso te digo, yo no puedo leerte toda la historia. A mí el Espíritu Santo sí me llevó por toda la historia, pero yo te animo a que tú le pidas al Señor y le muestres interés en querer la revelación de Él aún más profunda de esta historia de José, porque Él ha marcado, Él la ha puntualizado para este nuevo tiempo.
José, previamente a este sueño, soñó un sueño anterior y también lo comentó. Lo que yo entendía de parte del Señor es que nuestro Dios estaba revelando a través del sueño el propósito por el cual José estaba en esta tierra. Nuestro Dios reveló, pero así como se le reveló a José a través de un sueño, de dos sueños, lo que Dios iba a hacer, el enemigo también lo escuchó. Y el enemigo se levantó en contra de José. Tú y yo tenemos palabras dadas por Dios para nuestra vida. Y tú y yo tenemos propósitos por los cuales estamos en esta tierra. Esos propósitos divinos se tienen que cumplir. Y en algún momento el Señor los ha revelado. Y el enemigo se ha levantado para oponerse. ¿Cómo se levantó en la vida de José para oponerse a aquello que Dios estaba revelando a través de sueños? Porque si solamente fueran sueños, no le hubieran dado la importancia que le dieron los hermanos de José. Pero yo podría pensar que ellos, al escuchar ese sueño, tal vez entendieron que eso iba a pasar. Y por eso se levantaron con envidia y se levantaron en contra de él. A veces tú y yo podemos ser atacados y tal parece que el enemigo ya nos agarró de su puerquito, ¿verdad? Porque nos tira y nos da y nos da y nos da. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado cosas. Él ha revelado sus sueños. Dios ha revelado sus propósitos, los sueños que Él tiene para ti y para mí. Pero el enemigo se levanta en contra nuestra y comienza, según él, el enemigo comienza a estorbarnos. Lo que no ha entendido es que lo único que hace es ayudarnos para aquello que Dios ha dicho se cumpla. Y lo podemos ver en la historia de José. Vamos al verso en el siguiente, hijo, en el 11. Ahí dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahí está la envidia de los hermanos en contra de la vida de José. Y vamos al versículo 18, hijo. Ahí en 37, en el capítulo 37, en el verso 18 al 20, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, cuando los hermanos vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué pasó? Conspiraron. El enemigo se levanta en conspiración en contra de nosotros. Conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero aquí dice: cuando Rubén oyó esto, uno de los mismos hermanos, de los mismos que tenían envidia en contra de él, lo libró de sus manos. ¿Cómo es posible eso? Si todos los hermanos tenían envidia y estaban en contra de él, pero cuando ya estaban planeando matarlo, eso no estaba dentro de los planes de Dios, el que se acabara con la vida de José. Entonces el mismo Dios utilizó a sus mismos enemigos para librarlo de la muerte. Utilizó a uno de los hermanos, porque esto es algo que el Señor quiere que quede muy claro. Nuestra vida está en sus manos y solo lo que Él ha planeado va a acontecer en nuestras vidas. El enemigo podrá tener otros planes, como aquí, querer matar a José. Pero si eso no está dentro de los planes de Dios, no va a pasar. Y de alguna forma el Señor lo va a evitar. Nuestro pastor nos ha contado, nuestro pastor amado, que cuando él vino
a esta tierra, venía todo ahorcado por el cordón umbilical y estuvo a punto de morir. Pero el Señor, ese no era el plan para nuestro pastor. El enemigo se podía levantar en su contra, pero el Señor ya lo había apartado desde el vientre de su madre y lo cuidó. Y esa confianza debes de tener tú y debo de tener yo, que nosotros, al estar en las manos de nuestro Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Pase lo que pase, se levante lo que se levante, venga lo que sea que venga, tu vida está, dice la palabra de Dios, escondida con Cristo en Dios. Así que querían matar a José, pero aún uno de ellos le libró de la muerte. Pero sí hicieron algo en contra de él. Pero lo que ellos pensaban que era para destruir los sueños de José, no era para eso. Dios lo iba a utilizar para preparar a José para lo que Él, nuestro Dios, tenía en mente, para lo que Dios había planeado para José. Sigamos rápidamente, vamos rápido. Por eso le digo que usted debe de leerlo en su casa. Vámonos a Génesis 39, 2 y 3, Eric. Aquí dice Dios, el deseo de nuestro Dios es hacernos prosperar incluso en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Él está hablando que para este nuevo tiempo Él quiere que fructifiquemos, que llevemos mucho fruto. Incluso cuando estemos en pruebas tendremos que llevar mucho fruto. Y aquí puedes ver Génesis 39, si te dije 2, mijo. Sí, 2 y 3, tienes razón. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José estaba en Egipto, no estaba con sus padres, era un hebreo, siendo un esclavo, pasando por pruebas, pero en medio de la prueba su Dios estaba con él y su Dios lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere que en medio de la prueba tú y yo llevemos mucho fruto. Él quiere que en medio de la prueba tú y yo seamos prosperados. Él quiere que en medio de la prueba se note que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Fíjate lo que dice el que sigue, si no mal recuerdo. Dice: hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate cómo esta prueba Dios ahorita sigo con Dios la está utilizando para preparar a José para cuando Faraón le diera a todo Egipto en sus manos. Dios habla cosas grandes sobre nosotros, pero ¿tú crees que Dios nos las va a dar de un solo si antes no nos prepara? ¿Cómo le iba a ser dado a José todo Egipto en sus manos? Iba a estar arriba de José estaba Faraón, y todo lo que José decía se tenía que hacer. Lo puso como un líder sobre Egipto, pero antes de ponerlo como un líder sobre Egipto, lo puso como líder en una casa. Y ahí tenía que José probar que era fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. A veces queremos que el Señor nos dé muchas cosas. Señor, quiero predicar a muchos. Señor, quiero cuidar de muchos. Señor, quiero que me des. Ay, sí, ni con los de tu casa podemos, ni con el hijo que nos ha dado podemos. Pero quiero muchas otras cosas. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Sé fiel en lo poco. Sé fiel en tu casa.
en tu casa natural y en tu casa espiritual. ¿Añoras cosas grandes? Yo creo que el Señor te dice, sí, te las voy a dar, pero primero te tengo que capacitar. Porque si José no hubiera sido capacitado por nuestro Dios a través de todas las pruebas que él tuvo que pasar, él no hubiera estado habilitado para ser el segundo después de Faraón. Pero primero Dios lo capacitó en la casa de Potifar. Y cuando él estaba siendo prosperado, el enemigo se vuelve a levantar en su contra. ¿Por qué? Porque era necesario que la siguiente prueba lo elevara aún más. Ya no podía estar en la zona de confort. Ya José estaba en una zona de comodidad. Ya había prosperidad. El amo ya había visto que Dios estaba con él. Pues por algo lo hacía prosperar y le dio todas las cosas. Era momento de moverse de esa zona de confort. Y nuestro Dios utiliza al enemigo para movernos de nuestra zona de confort. Y entonces viene una situación en la cual José debe de mostrar su fidelidad, su amor al Dios Todopoderoso. Y entonces viene la esposa de Potifar. Ustedes saben, o si no lo saben, se los cuento en grandes rasgos. Viene la esposa de Potifar de ofrecida, porque eso fue lo que hizo. Se le ofreció para que se acostase con ella. Y entonces vamos al 39:7, hijo. Ahí mismo en el mismo capítulo, pero vamos al verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ahí está la ofrecida. Está de ofrecida. El enemigo va a venir a ofrecerte muchas cosas, mi hermano. El enemigo va a estar de ofrecido en nuestras vidas, ofreciéndonos el poder pecar, ofreciéndonos los deleites, ofreciéndonos esto, ofreciendo el otro, que sabemos que no va en conformidad a la voluntad de Dios. El enemigo siempre está de ofrecido, pero tú y yo debemos demostrar fidelidad a nuestro Dios. El que sigue, ¿qué dice? Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El que sigue, hijo. No hay otro mayor que yo en esta casa. Fíjate cómo el Señor, antes de ponerlo en Egipto, lo puso en esa casa. Y dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No dijo: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría en contra de Potifar? Mi hermano, si tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en los hombres, vamos a fallar. Pero si tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en nuestro Dios, así como José, ¿cómo pues haría yo este grande mal? José sabía que si José estaba en esa posición en casa de Potifar, era derivado de la soberanía de Dios. Así que José, su lealtad era para con Dios, no para con Potifar, aunque también estaba implícito Potifar. Pero ahí podemos ver cómo José se niega a pecar en contra de su Dios. Para este nuevo tiempo, mi hermano, el Señor espera que nosotros nos neguemos a pecar, que nosotros huyamos del pecado, huyamos de la maldad, aborrezcamos lo malo y que demos testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios y que nuestra fidelidad es con el Dios Todopoderoso. Vamos al verso 19 y 20, hijo. Ahí mismo, en el capítulo 39. Se vuelve a levantar el enemigo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, o sea Potifar, las palabras que su siervo José
y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Otra prueba más venía a la vida de José. Por eso te digo que el Señor ha dicho que las pruebas que van a venir para este nuevo tiempo, el Señor las va a utilizar para posicionarnos a donde Él nos quiere poner. Nos van a preparar, nos van a capacitar, nos van a habilitar para que nosotros lleguemos y cumplamos el propósito por el cual estamos en esta tierra. Pero eso debe de estar muy claro. Cuando venga la prueba, yo te animo y me animo a mí misma a no ponerme a llorar, sino a entender este pasaje, que el Señor está utilizando todo lo que acontece para prepararnos, para capacitarnos, para habilitarnos para lo que viene. Ahora ya no está en casa de Potifar. Ya, el Señor lo saca de su zona de confort y ahora lo pone en una cárcel. Pero de igual manera, José fructifica y es prosperado por Dios. Porque no es que José haya hecho algo malo y entonces Dios está contra de él. No, el enemigo se levantó en su contra. Y en Isaías 59 o 49, no me acuerdo, 42, no me acuerdo, donde él dice, su palabra dice que el enemigo viene como una inundación, pero que el Espíritu de Dios se levanta con bandera en contra del enemigo. 59:19. El enemigo puede venir en contra de nosotros como una gran inundación, pero el Espíritu de Dios levanta bandera en contra del enemigo. El enemigo venía en contra de José, lo quería aniquilar. ¿Por qué? Porque ya había escuchado lo que Dios quería hacer con la vida de José. Por eso es que el enemigo se levantó en su contra. Ahora está en la cárcel para impedir a como dé lugar que se cumpla la palabra de Dios. Pero ahí en la cárcel Dios hace prosperar, y otra vez José es puesto por encima de él. Tenía el cuidado de todos los que estaban en la cárcel. El carcelero puso su confianza en José y él tenía cuidado de la cárcel. Nuevamente está puesto en un lugar de liderazgo, de autoridad, para prepararlo, porque el Señor lo iba a poner en un puesto altísimo, donde todo Egipto estaría en las manos de José. Todo el futuro de Egipto. Ahí en ese lugar hay dos personajes que salen a relucir: un copero y un panadero del rey, que están ahí en la cárcel porque habían hecho algo incorrecto. Y entonces pasa que ellos sueñan, y aquello que Dios había depositado en José tiene que ser puesto en práctica. Sí, por eso es que ustedes escuchan al pastor David diciendo: hermanos, vamos a llamar a los hermanos que tienen ciertos dones, porque deben de ser expuestos para que esos dones sean operados. Yo tengo el don de sanidad, pero nunca oro por enfermos. ¿En qué momento el don va a estar siendo ejercido y va a estar siendo utilizado por el Espíritu Santo para edificar al pueblo, a la iglesia? Entonces, en la cárcel hay esos dos personajes. Los dos sueñan, y José utiliza esa habilidad que Dios le da e interpreta el sueño. Pero fíjate lo que José quiere hacer con el primero que interpreta, que es con el panadero. No, con el copero. Con el copero. Déjeme ver si aquí lo puse. Génesis 40, 14. Génesis 40, 14. Después de que José le revela al copero su sueño, le dice, o sea, le interpreta el sueño, dice: acuérdate pues de mí,
cuando tengas ese bien. ¿Cuál bien? El que le está diciendo en el sueño. Le está diciendo que a los 3 días el rey lo va a restablecer en su puesto. Entonces le está diciendo a José: acuérdate de mí cuando esto pase, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. José vio la oportunidad cuando vio que este hombre a los 3 días estaría delante de Faraón. Le dijo: acuérdate de mí, mencióname a Faraón. ¿Y para cuál es el propósito? Que me saque de este lugar. Mi hermano, a veces tú y yo queremos salir de la prueba antes de tiempo. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? El copero se olvidó de José, porque no es en los tiempos de José. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo para este nuevo tiempo. No es en tus tiempos, mi hermano, no es en mis tiempos, es en los tiempos de Dios. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que el copero se acordara de José? 2 años. Y nosotros estamos chillando porque con 2, 3 oraciones el Señor no hace lo que nosotros le pedimos. Es que, mi hermano, el Señor quiere que entendamos que es en sus tiempos, no en nuestros tiempos. Porque los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Yo creo que mi mamá, cuando oraba por mí, anhelaba que ese año que estaba orando, su hija fuera iluminada con la luz de Jesucristo. Y pasaron los años y no era iluminada. Tal parece que peor, le iba peor a la hija. Y llegó un momento en que dijo: Señor, ¿de qué se trata? Ya mejor no oro por Iliana, porque cada vez está peor. Pero es que no es en los tiempos de uno. No es su deber como mamá, era orar por su hija, orar para que el Señor cumpliese el propósito que Dios había asignado a su hija. Y Dios iba a contestar en los tiempos de Él. Nosotros tenemos que seguir orando. A veces uno espera que con 2, 3 oraciones Dios conteste, pero han pasado años. Sí, hermano, cuando a José le empezó a pasar esto tenía 17 años, dice la palabra ahí en Génesis 39 o 37, no me acuerdo. 37, ahí dice que tenía 17 años cuando todo comienza a relatar todo lo que pasa. Cuando él llega delante de Faraón tenía 30 años, mi hermano. ¿Cuántos años pasaron? De 17 a 20 son 3 y a 30 son 10. 13 años pasaron para que aquel sueño que José tuvo y que le reveló a sus padres y a sus hermanos se cumpliese. Esto nuevamente el Señor nos está diciendo que las cosas de Él toman tiempo, y es necesario que tú y yo seamos pacientes, pero que nunca perdamos la fe. Nunca perdamos la fe. José permaneció siendo fiel a Dios en todo tiempo. Ahí puedes ver la fidelidad de José para con su Dios. En la casa de Potifar, en la cárcel. Y cuando aconteció el tiempo y Dios marcó el tiempo, Faraón tiene un sueño. Y entonces el copero se acuerda de José y le habla a Faraón de José, y Faraón lo trae de inmediato. Y entonces ese don que había sido utilizado ahora será utilizado con alguien superior. Mi hermano, a veces no podemos ni orar por los que están en nuestra casa, pero sí queremos que el Señor haga milagros y prodigios y portentos con otras personas. Comience con los que están en su casa. Mi papá a mí me agarra de conejillo de India. Me agarra a mí, agarra a David, agarra a Santiago. Somos sus conejillos de India, y entre nosotros somos conejillos de India. A ver, voy a orar por ti, ahora voy a orar por ti. Tiago, ora por nosotros. Si nosotros no oramos por los de nuestra casa, si entre nosotros no oramos unos por otros, ¿cómo queremos que el Señor utilice los dones que Él ha conferido para hacer grandes milagros si no tenemos misericordia con los que están en nuestra casa?
José puso en práctica aquello que Dios le dio con el panadero y el copero, a pesar que pues lo que le dijo al copero era algo muy bueno, pero lo que le dijo al panadero era trágico, porque se lo iban a echar. Le dijo su muerte. Así que habrá momentos que lo que Dios nos mande decir será algo precioso y agradable, pero a veces serán palabras duras y muy fuertes. Pero nosotros debemos de decirlo, mostrar fidelidad, porque cuando nosotros estamos practicando el don y los dones que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, algún momento serán utilizados para algo grande, pero tienen que empezar en algo pequeño para ser ejercido. Llega mejor dicho José ante Faraón, y él reconoce que si puede revelar el sueño es porque Dios es el único que revela las cosas, el que da la revelación. Y entonces le revela a Faraón su sueño, y es el momento que tanto se había esperado. Llega el momento por el cual José llegó a esta tierra para ser puesto en un lugar muy alto de liderazgo. Solo arriba de él estaba Faraón. Y hay algo que quiero que veamos, estas tres características. Características de aquellos que tienen intimidad con el Espíritu Santo y de aquellos que se dejan ser guiados por Él. Tienen revelación divina, tienen sabiduría divina, tienen entendimiento divino, y su posición está por encima de las circunstancias. Eso es lo que Dios quiere para este nuevo tiempo. Que tú y yo tengamos revelación divina, que tú y yo tengamos sabiduría divina, que tú y yo tengamos entendimiento divino. Tenemos que ser entendidos de los tiempos. Y Él quiere que estemos en una posición por encima de cualquier circunstancia. Vamos a Génesis 41, verso 40, hijo. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Eso fue lo que le dijo Faraón a José. ¿El que sigue? Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces el Señor lo posiciona en donde Dios había planeado en la eternidad llevarlo. Pero si te das cuenta, mi hermano, mi hermana, tenía un largo camino que recorrer José. Por eso te digo que te metas a esta historia y le pidas al Espíritu Santo discernimiento y entendimiento y revelación, porque el Señor marcó la historia de José para este nuevo tiempo. Empezó a sus 17 años y fue puesto en alto a los 30 años. Dios tiene sus tiempos, y lo que Él quiere hacer toma de tiempo para llevarlo a hacer. Se necesita tiempo para que las cosas de Dios se lleven a cabo. Mi hermano, eso es lo que Dios quería que yo hablara a ustedes para este nuevo tiempo. Se lo resumo rápidamente. Vivimos por fe y no por vista. En este nuevo tiempo es un año para fructificar. Debemos de vivir bajo la gracia de Dios, siempre posicionados en la gracia, la misericordia y el perdón, para ser esos hijos
que reciben toda la gracia del Señor y son aptos para recibir toda su misericordia. Debemos de estar bendiciendo a otros, haciendo el bien, amando a los demás para ser hijos perfectos. Y las pruebas que el Señor permita para este nuevo tiempo nos llevarán a otro nivel para posicionarnos en aquello que Dios ha hablado a nuestras vidas. Es lo que Dios quería, es la visión profética para este nuevo tiempo que incluye el año 2024. Mi hermano, yo te animo a que atesores, porque cuando Dios da alineamientos es porque Él quiere direccionar a su iglesia, para que cuando tú estés atravesando por todas las cosas que tendremos que atravesar, sean buenas o malas, no olvides lo que el Señor ha hablado. No olvides lo que Él espera de ti y de mí.